Bueno, y vamos a seguir analizando sobre este tema y tenemos aquí en nuestros estudios a Luis Flores Reategui, analista político, porque bueno, eso es lo que todos nos estamos preguntando luego de haber escuchado las palabras del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, en el Pleno. Le damos la bienvenida. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y luego de la presentación de la cuestión de confianza, ¿qué viene? ¿Cuál es el análisis que podríamos hacer? ¿Cuáles son los posibles escenarios? Mire, en realidad lo que ha hecho el primer ministro el día de hoy es la demostración de que este gobierno es un total desgobierno, que es la verdad, y en realidad no tienen el menor manejo real, ni jurídico, ni político. Realmente esta cuestión de confianza es totalmente improcedente. ¿Por qué? No, es totalmente improcedente porque hay que recordar dos cosas. Primero que nada, el primer ministro debería tener muy en claro que ellos ya presentaron ante el Tribunal Constitucional la inconstitucionalidad de la ley. Y esta, inclusive ya tuvo vista la causa y todavía no han votado. Si él sabe que esto todavía está en un proceso, respetando el Estado de Derecho y los procedimientos legales, ¿cómo él piensa ir al Congreso y ante los 130 congresistas presentó un tema de ese tipo si efectivamente está en discusión? Y es más, tenemos en cuenta que esa ley en la que él quiere interponer, al día de hoy existe y específicamente solamente se podría presentar si el Congreso se opondría a políticas del Estado. Entonces, es totalmente improcedente, es un despropósito. Pero el despropósito no es para el Premier, tampoco lo es para el ministro de Trabajo, Alejandro Salas, tampoco es para el ministro de Justicia, el señor Chero, que en todos los tonos, sobre todo el señor Chero, ha dicho que se respeta el marco constitucional, que ellos se rigen en este marco, que no se van a salir, mientras que el presidente del Consejo de Ministros ha insistido en que el camino no es el cierre del Congreso. Lo que pasa es que ellos lo que están planteando y su argumento es que ellos están intentando activar una ley, que es la ley de referéndum, y que ellos dicen que esta ley hace que la intervención ciudadana sea respetada. Y mediante ese argumento es el que ellos quieren insistir. En este momento, si ellos ya presentaron una acción constitucional, deberían esperar el resultado de esa acción constitucional. En el Tribunal Constitucional. Pero por supuesto, claro. Y no intentar hacer una cuestión de confianza en este momento que lo único que trae es caos político y sobre todo económico. Y es un choque, ¿no? Es un choque de fuerzas, saber quién es el que tiene más poder y quién es el que va a resultar ganador. Como van las cosas, lamentablemente, bueno, el perdedor va a ser el pueblo, va a ser los más vulnerables que están en medio de toda esta situación y lo que ellos quieren es que se acabe con la incertidumbre política, que se mejoren las condiciones económicas, que se cierren las brechas, pero no se está logrando nada de eso por estos enfrentamientos constantes de uno y de otro lado. Claro, en realidad el objetivo social relevante, que es el bienestar de todos los compatriotas a nivel nacional, se ha dejado totalmente de lado. Lamentablemente no hay ninguna clase de solución para los problemas del país, la reforma de educación, de salud, o hablar del tema de la seguridad, que en realidad no ha habido ninguna clase de discusión en el Congreso hasta el día de hoy. Es más, de repente se podría hablar de una reforma política inclusive, pero lamentablemente no, y se ha estado entre lo que quieren suspender o inhabilitar al presidente y el primer ministro en lo que quiere forzar acciones políticas, ¿no? Han hecho acciones políticas, el Congreso ha respondido también con las correspondientes, pero al final no hay una solución real para los problemas de fondo, ¿no?, en el país, ¿no? Pero ¿hacia dónde vamos? Porque si bien es cierto, la credibilidad o el desprestigio de la clase política en general es muy alta. El Congreso, hemos visto en las últimas sondeos de opinión, está su aprobación por los suelos. En el caso del presidente Pedro Castillo, no tiene las mejores, el mejor nivel de aprobación, pero al menos desde julio ha ido subiendo de a pocos y casi ha remontado 10 puntos, que es algo difícil de entender, aunque dicen que es por el tema de la victimización, por el tema del acercamiento que tiene a través de los consejos de ministros descentralizados y otras actividades que realiza el presidente de la República. ¿Hacia dónde vamos? Y eso es lo que muchos nos preguntamos. No, definitivamente yo creo que la estrategia de victimizarse en este sentido sí le está dando resultado al presidente. Y es más, ha comenzado efectivamente a viajar a diferentes lugares del país y la gente de alguna forma
que necesita apoyo y ayuda se siente identificada con él. Y lamentablemente pues el Congreso en estos últimos días ha presentado dos cuestiones que tampoco han resultado, como son el tema de la traición a la patria, que no tiene un asidero legal realmente fuerte como para poder inhabilitar o suspender al presidente, y el tema de la acusación fiscal, que dicho sea de paso... De la denuncia constitucional, de la fiscal. Que dicho sea de paso, ninguno de los supuestos que pone la fiscal están dentro de la Constitución política. Y hay que ser claros, hay que respetar el Estado de Derecho, la Constitución política, pero sobre todo la igualdad. Y en este caso creo que debemos tener una línea en la cual debemos respetar la Constitución y lo que dice expresamente. Y la vacancia presidencial, bueno, no se llega a los votos, está estancada, creo que no sé si en 60 y tantos firmas, ¿no? La moción que presentarían, si es que se incrementa el número de congresistas que se adhieran a esta postura. Y en ese sentido, no hay el tema de la traición a la patria, el tema de la denuncia constitucional, en su opinión, se vendría abajo. A nivel del Congreso no hay los votos, los 87 votos para la vacancia presidencial. ¿Qué significa eso? Que la situación se va a mantener tal cual hasta el 2026 con el presidente de la República, hay que decirlo, bastante precario por sus propias decisiones, y también un Congreso que ve al costado y que también pues parece que quiere seguir en su cargo. Bueno, lo que pasa es que también hay que recordar una cosa. Todos los temas que se están tratando en este momento van a ir de todas maneras al Pleno, y una mayoría calificada va a dar la inhabilitación, la vacancia, la suspensión, lo que fuese. Pero hay que tener en cuenta que el gobierno de Pedro Castillo ha sabido negociar muy bien con las diferentes fuerzas políticas y con muchos congresistas. Por lo bajo, obviamente, que ¿no? son los que lo mantienen. E inclusive en este momento acabamos de ver una nota en la cual una congresista fujimorista ha estado hablando con el presidente. Eso haría indicar inclusive que ya está negociando de alguna forma su permanencia. Entonces, si no tenemos, o en todo caso el Congreso no tiene los votos, yo creo que cualquier acción va a ser inviable, porque al final la democracia representativa es la mayoría, pues, ¿no?, calificada, que toma una decisión ante algún hecho, pues, ¿no? Y un colaborador, un aspirante a colaborador eficaz, lo que señaló justamente fue eso, que no solamente los llamados niños serían de AP, sino también de APP y también de Fuerza Popular, entre otros, que estaría pues justamente enraizado en otras bancadas políticas con el objetivo de mantener en el poder a Pedro Castillo. No, por eso le digo, ¿no? Definitivamente el tema de la vacancia es una acción política netamente, no es una acción procesal. El otro día escuchaba a un congresista que habían hecho una moción de vacancia de 150 páginas. Puede tener 1 millón de páginas, pero si en realidad no hay la voluntad política, eso no se va a lograr. Ahora, lamentablemente, el problema del presidente Castillo es sus serias vinculaciones con la corrupción, que eso no lo podemos dejar de lado. Y efectivamente, él necesitaría tener una investigación real. Pero ¿cómo lograr esa investigación? Es el artículo 117. En este momento, en realidad, no se puede. Tendría que esperar hasta que concluya el mandato. Claro, no, o sea, en realidad, al día de hoy se le puede investigar, pero no se puede avanzar más de eso. No se puede llegar a una etapa preparatoria en la cual, por ejemplo, como cualquier ciudadano normal podría tener una prisión preventiva, por ejemplo, ¿no? Entonces, que eso es lo que buscan, ¿no? Algunos, como que mover las piezas para lograr eso, pasar al siguiente paso, que es la investigación preparatoria, y ver pues estas medidas restrictivas que se podrían dar. Pero bueno, para algunos es una situación jalada de los pelos, para otros no, pero lo cierto es que no hay votos. Y sin votos, lo que pasa es que uno de los temas de la reforma política debería ser haber hablado antes de hacer estas cuestiones, haber hablado de repente de este tema más a fondo, porque también es cierto que en el Perú no podemos aguantar a una persona como el presidente por 5 años, a pesar de todos los indicios de corrupción que tiene. Y no solamente hablamos de Pedro Castillo para que la gente no piense y no digan que estamos hablando porque que es hay por un el color tema de piel, porque es un maestro rural, porque viene del campo, es un todos los agricultor. temas de corrupción vienen de Fujimori, Ellen García, Ollanta, Pedro Pablo Kuczynski y etcétera. Todos los presidentes, tanto es así que todos han terminado detenidos con prisiones preventivas porque tienen indicios de corrupción. Entonces, nosotros no podemos,
Eso fue lo primero que se debe haber conversado, se debe haber tratado, pero al día de hoy yo creo que lo más importante es comenzar a hablar de la gestión en sí del gobierno y las políticas sociales y económicas que se va a tener para afrontar la crisis que vive nuestro país. Pero para eso se necesitaría un consenso mínimo con el Parlamento. ¿A eso sería la salida? Bueno, en realidad... ¿O a eso apuntaría la propuesta? En realidad, si hablamos de una salida, yo creo que una de las primeras salidas sería que el presidente mañana amanezca iluminado y cambie a todos sus ministros. Y que todos los ministros que tengan noción de lo que es una gestión, de lo que es gestión económica, social, pero sobre todo que no tengan cuestionamientos. Y ese sería el primer paso para que en realidad se pueda haber consensos, porque si no, yo creo que el Congreso, dicho sea de paso, ha sido elegido para fiscalizar. Y efectivamente hay un grupo de congresistas que sí fiscalizan y es por eso que tienen esta fricción. Interpelan, censuran, eso está dentro de sus Están elegidos para facultades. Están elegidos para eso. Además de legislar. Pero lógicamente, porque el gobierno efectivamente le da todas las cartas para que ellos quieran llevar a cabo ese tipo de acciones. Ahora, es complicado, ¿no? Podría ser, pero es complicado que el presidente amanezca de esa manera iluminado, dispuesto a tener un gabinete de consenso, de técnicos abierto, de ancha base, como tantas veces se ha dicho y tanto se ha prometido, pero por otro lado también es difícil es que una persona con ese perfil acepte un cargo en un gobierno que está tan desprestigiado desde la cabeza. Mire, muchos lo dicen, pero yo no creo eso. Yo creo que hay muchas personas que tienen muchísima capacidad de gestión y conocen los problemas. Lamentablemente, esa mea culpa del gobierno no existe hasta el día de hoy. Y yo creo que estos problemas van a seguir mientras no se tome una de esas medidas. Porque en realidad la posición del Congreso siempre tiene que ser fiscalizadora. Claro, y es difícil, ¿no? Es difícil porque lo vemos al presidente, lo vemos al premier, vemos a sus escuderos, los ministros, aunque no le gusta que le llamen escuderos, pero los que salen en defensa de la gestión presidencial, que son básicamente el de Justicia, el de Educación, el de Trabajo, la ministra de Cultura, Betsy Chávez, entre otros, pero ellos son los principales al menos, lo defienden y además atacan de una manera que muchas veces pierden bastante su credibilidad, a tal punto que el día de hoy, por ejemplo, el premier lo que ha dicho, cuestionando a la fiscal de la Nación, ¿quién debe estar en la cárcel, ella o yo? Bueno, el premier, en realidad, yo creo que él ya se siente con un poder excesivo. Ha tenido inclusive declaraciones hacia una periodista hace poco, no se ha sabido disculpar, para él no pasó absolutamente nada. Y tampoco para los demás integrantes del gabinete, ni para el presidente, que no dijeron absolutamente nada. Y en realidad es una gran irregularidad. Por eso mismo yo digo que las personas que están dentro en este momento, no son las más adecuadas, porque de todas maneras yo creo que hay que seguir la línea en la cual debemos respetar el Estado de Derecho, la Constitución, la democracia, pero sobre todo la igualdad, ¿no? Dice que no son las más adecuadas, pero ellos no lo entienden así, porque no hay un mea culpa. Bueno, lo que pasa es que ahorita el Congreso, por parte del Ejecutivo y por parte del Congreso, bueno, tampoco hay mea culpa, ¿no? Bueno, pero en realidad lo que se ha demostrado hoy día es que efectivamente el Ejecutivo lo que va a impulsar y seguir impulsando, y no lo ha olvidado, es el tema del referéndum y la Asamblea Constituyente, la nueva Constitución. Exacto, entonces eso... Lo ha dicho, ¿no? Vladimir Cerrón, lo ha dicho en uno de sus tweets. No, y muchos de los congresistas, inclusive escuché a Guido Bellido que él decía que la cuestión de confianza se plantea y no importa la forma, en cualquiera de ellas, una negación se va a tomar como un rechazo a la misma, y viene la otra y efectivamente él piensa que se podría cerrar el Congreso así. Y eso todavía es más preocupante, porque en realidad ellos deberían respetar la ley actual y que si en este caso no existe un impedimento de las políticas de Estado, esto no se debería discutir, ni siquiera se debería haber planteado, porque es improcedente, ¿no? En mi parecer, inconstitucional. Claro, y eso es lo que han dicho varios juristas durante todo el día, pero es otra la postura del Ejecutivo, que hablan que, bueno, tomada la decisión respectiva el Congreso de la República, la situación va a estar bajo el territorio del Ejecutivo,
que va a tener que actuar de manera exclusiva y excluyente, utilizando las mismas palabras que utilizó en esta carta el presidente del Congreso. Claro, lo que pasa es que también tienes que tener en cuenta que esto también puede ser una respuesta a que la subcomisión aprobó pues la acusación contra Castillo, ¿no? Ajá. Entonces, el choque de poderes está allí y de repente de alguna forma intenta hacer que el Congreso baje sus revoluciones. Sin embargo, bueno, todavía no ha habido una decisión del Pleno, pero yo entiendo que al hacer respetar la Constitución, esto tiene que ser declarado improcedente de todas maneras, ¿no? Vamos a ver qué pasa, porque lo que se ha señalado es que se vería recién esta cuestión de confianza en la próxima sesión del Pleno del Congreso, algo que está estipulado además de acuerdo al reglamento interno del Parlamento. En todo caso hay que esperar y ver, ¿no?, cuál va a ser la posición de uno y otro lado. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Luis Flores Reate, analista político.